Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Imagina un Futuro, el programa donde presentamos experimentos y avances usando tecnología de IoT y pues todos estos dispositivos y circuitos. Y entonces, el día de hoy vamos a compartirles un nuevo experimento que desarrollamos en la clase. Em, este experimento lo hemos llamado Theremin, pues es porque está inspirado en un Theremin. Si no conocen el concepto de Theremin, más adelante lo veremos. La idea de esto es que nosotros tenemos que, con una serie de, digamos que de circuitos y de herramientas electrónicas que tenemos, crear una experiencia de un material Montessori, que también más adelante vamos a hablar un poco más en detalle. Entonces, acá conmigo está Germán. Germán, buenas noches. Buenas noches, acá estamos preparados para presentar el proyecto que realizamos para este corte. Listo. Bueno, entonces pues ya, yo creo que ya sin más preámbulos empecemos con el proyecto. Empezamos. Listo. Entonces, pues primero, para contextualizar a todos, para dar un poquito más enfoque, entonces queremos hablar acerca del sistema educativo tradicional, donde digamos que la mayoría de personas pues está acostumbrado ya que estudió o estudia aún con este sistema, ¿no? Donde se basa como en un estándar para la educación y para pues cada persona. Entonces, ¿qué tiene uno en cuenta? Que ellos no, este sistema no hace distinción entre un niño u otro, pues depende de sus habilidades, ni talentos, ni capacidades. Entonces, por este motivo, pues muchas personas, no solo niños, a la hora de no tener buenos resultados, pues se desmotivan. Pero aún así, este sistema educativo no tiene en cuenta las otras habilidades que podría llegar a tener, como lo son artísticas, musicales o cualquier otra habilidad. Entonces, por otro lado, hay un método Montessori en donde es utilizado en algunas escuelas. Eh, ¿En qué consiste este método? Lo que hace es hacer un ambiente muy ordenado, muy seguro, donde el niño logre desenvolverse y explore por sí mismo el trabajo individual o grupal para pues aprender un determinado tema y así desarrollar una autonomía, una disciplina y confianza en sí mismo. Digamos que acá en la imagen que se está viendo se pueden ver algunas como temáticas muy por encima, como lo son habilidades de motoras, está de juegos de sensoriales, hay de danza, de movimiento, entonces ellos tienen la capacidad de poder explorar a sí mismo y aprender basado en experiencias, no solo en teoría. Entonces ahora nosotros nos quisimos enfocar en la música. ¿Por qué la música? Porque la música aporta un gran beneficio a los niños, digamos, cuando están en etapa de desarrollo cognitivo, ya que muchos estudios demuestran que la música genera pues una gran cantidad de actividad neuronal y pues esto logra unos efectos muy positivos en los niños. Algunos de estos, así como se está viendo en pantalla, pues
aumento de la memoria, la atención y la concentración, mejora de la fluidez de la expresión, mayor facilidad para resolver problemas, una estimulación de la imaginación, desarrollo de equilibrio, los sentidos y los músculos y mayor control de estados de ánimo. Entonces, por eso nosotros queremos eh, hacer este énfasis, digamos que por qué escogimos la música, porque queríamos desarrollar algo eh, que nos interesaba bastante. Entonces, aquí vemos, esto es un theremin, el aparato, el instrumento, digamos, físico. Ahora, entonces, lo que nosotros queremos hacer a través de este instrumento musical theremin, como es un instrumento basado en sintetizadores digitales, nosotros nos inspiramos para desarrollar un prototipo funcional de este instrumento. ¿Qué vamos a hacer? Pues lograr algo similar donde el niño pues pueda explorar a partir de la experiencia de tener el dispositivo en sus manos y poder pues jugar con él. Entonces, haciendo uso de los componentes que más adelante se van a mostrar. Entonces, nosotros tenemos un kit que nos proporcionaron para la clase en donde pues, vamos a utilizar unos distintos sensores, más adelante le mostramos, donde con estos vamos a desarrollar un instrumento musical que está basado pues en el theremin, que se va a controlar con la posición de mi mano o de un objeto, digamos, sólido y la posición de la protoboard. Más adelante también mostramos por qué la posición de la protoboard es importante, pues ahí va a ir todo conectado. Y asimismo, entonces, a través de un Arduino se conecta al computador para hacer uso de los altavoces del computador. Esto para lograr utilizar los altavoces para emitir pues el sonido que vamos a generar a partir de estos sensores. Entonces, vamos a presentar los materiales que utilizamos, como lo es el Arduino Mini, la protoboard, el sensor HCS04, el acelerómetro y los jumpers. Aquí pues el sensor HC es el sensor de ultrasonido. El acelerómetro, pues también más adelante le mostramos un poco mejor ilustrado cómo funciona. Tenemos acá el esquema de conexión de los dos sensores, aquí del acelerómetro, donde está un GND o tierra, está un VCC que va a los 5 voltios positivo y el XYZ que van a unas entradas análogas en el Arduino, donde pues ahorita le mostramos cómo es la manera de conectarlos. Y asimismo para el sensor de ultrasonido tiene un tierra, un positivo y tiene un pin de eco y un trigger, que estos van a entradas digitales del Arduino. Entonces aquí empezamos pues a explicar un poco más el funcionamiento. No sé si Andrés quiera decir algo. Sí, bueno, pues entonces, bueno, los dos sensores principales que vamos a usar son el sensor de ultrasonido y el del acelerómetro. Entonces, el sensor de ultrasonido se usa de la siguiente manera. Uno tiene una entrada y una salida digital hacia el sensor. Entonces, uno lo que hace es enviar un impulso digital y luego de eso, él lo que está haciendo es pues emitir un sonido y uno lo que hace es esperar a que él detecte el sonido de vuelta. Entonces, basado en la distancia que haya entre el sensor y pues un obstáculo, pues el ultrasonido se va a demorar más en ir y volver. Y entonces, pues esa demora es lo que uno usa para determinar la distancia que hay entre el sensor y pues el obstáculo que lo está, pues que está detectando. Bueno, pues es capaz de detectar objetos en un rango de 2 centímetros a 30 centímetros. Y pues como dato importante es que
depende de la velocidad del sonido para hacer la medición. Eso sería para el ultrasonido. Pasemos al abajo que tiene. Ah, ¿no tiene el del acelerómetro? Ah, bueno, sí, ahí está el del Este, acelerómetro. Entonces, el acelerómetro consiste en, bueno, ese chip que ven ahí tiene 5 pines el acelerómetro. Tiene la alimentación, o sea, el VCC, la tierra, y tiene 3 salidas análogas en X, Y y Z. Entonces, estas salidas van de 0 a 3.3 voltios. La idea es que estas salidas representan, pues sí, el resultado de estas salidas es la medición de aceleración del acelerómetro en los ejes X, Y, Z. Y entonces pues va del intervalo de 0 a 3.3 voltios. Entonces cuando está en 1.6 voltios es la medición en cero. Entonces por lo general el resultado que da el análogo, sí, digamos que en una condición de reposo el acelerómetro da 1.6 voltios de voltaje en X y Y. Y en Z da un poco menos, porque en Z sí detecta la aceleración de una gravedad, que pues una gravedad ahí está el valor, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El intervalo de 0 voltios a 3.3 voltios alcanza a cubrir eh, el, alcanza a cubrir de menos 5G a 5G. Listo. ¿Qué más tenemos ahí? la conexión Ah, bueno, hacia el computador. listo. Entonces, para conectar el Arduino al computador, usamos un adaptador de puerto serial. Entonces, pues este adaptador lo conectamos al computador y nos comunicamos por puerto serial al Arduino. Entonces el Arduino lo que hace es enviarnos bytes de información, pero los manda como un flujo constante de datos. Ah, juepuchica, como un flujo constante. La cagué, la cagué. Ya. Em, la manda como un flujo constante de datos. Entonces, para poder interpretar o más bien como empaquetar los datos, para poder leerlos como de una manera legible, nos inventamos un pequeño, como un protocolo, lo llamaría yo, que es simplemente antes de mandar un dato numérico, mandamos la letra D, X, Y o Z. Entonces ponemos la D y enfrente el resultado, el valor numérico que nos da el sensor del ultrasonido. Por eso la D es de distancia. El X y Z son los valores numéricos del sensor del acelerómetro. Bueno, esa es como la comunicación que hacemos entre el computador y el Arduino. Ujú. Luego Listo. de eso, bueno, pues de hecho no está ahí, pero... Ah, Ujú. bueno, sí, ahí de hecho sí es lo que sigue en implementación. Ahí tenemos unas librerías que usamos. Entonces estas son las librerías con las cuales leemos los datos enviados por el Arduino y del lado del computador hacemos el resto del procesamiento, que es desempaquetar estos datos que nos mandó el Arduino y luego de eso hacer, pues sintetizar un sonido basado en esos datos numéricos y pues con eso vamos a lograr em, replicar un theremin más o menos de alguna manera. Entonces, estamos usando el lenguaje C y usando la librería Raylib. Esta librería tiene muchas herramientas gráficas y también tiene herramientas para manipular sonido. Entonces, pues es bastante flexible y es bastante fácil de usar.
Em, no sé si pasamos de una vez al demo o queda algo más. No, yo creo que ya, pues aquí ya empezamos entonces como diseño final, pero entonces ahí ya es para mostrar más en pantalla, un poco más gráfico. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer. em, Vamos a poner la cámara de. Vamos a primero a mostrar el circuito montado. Entonces voy a poner la cámara. Y esta es la cámara que tenemos. Entonces, bueno, voy a desconectarlo un momento. Bueno, creo que no hace falta desconectarlo. Y vamos a repasar, voy a repasar rápidamente qué es lo que tenemos. Entonces, acá tenemos el Arduino, este chip es el Arduino. Em, este cablecito de acá arriba, de pronto sería mejor mostrarlo así. Este cablecito es el adaptador de puerto serial a USB, entonces este es el que nos permite conectarlo al computador. Em, este que tenemos acá es el acelerómetro. Si ustedes se fijan, ahí tiene 5 conexiones de tierra, alimentación y X, Y, Z. Y este de acá es el ultrasonido. Este más bien lo podemos ver desde acá. Entonces, este lo que hace es, por uno de estos, de hecho, ahí creo que están marcados. Uno dice trig y otro dice eco, porque uno emite el sonido y el otro lo detecta. Y ya con eso tenemos el ensamblaje de nuestro Theremin. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, pues, no sé si primero mostrarlo en acción y luego mostrar el código o. Sí, yo creo que es mejor. Aquí mostramos el funcionamiento y ya la Listo, explicación ahorita. listo. Entonces, para mostrarlo en acción, vamos a acá a abrir el, el, el ejecutable que tenemos. Eh, Se llama comunicación.exe. Vamos a verlo en funcionamiento. Upa, empezó a sonar de una vez. Entonces, bueno, traigamos la ventana acá para que se vea. De pronto acá. Y entonces, como podemos ver, cuando acerco o alejo el obstáculo del infrasonido, está subiendo o bajando la frecuencia del sonido. Entonces, esto también lo podemos interpretar con la mano. Podríamos simplemente acercarla o alejarla. Bueno, además también tenemos ahí en la ventana pues la ventana que tenemos nos muestra los datos que se están capturando y pues ahí podemos ver también el estado del acelerómetro. El D, pues como les decía, es la distancia del ultrasonido. El X, Y, Z es el acelerómetro. Entonces si por ejemplo lo muevo de esta manera, pues pueden ver cómo cambian los valores del acelerómetro. Y actualmente solo estamos usando para darle datos de entrada al Theremin, solo estamos usando el eje X con el cual modulamos el volumen. Entonces si hago este movimiento así, estoy tomando la luz. Si, si lo pongo así, estoy llevando al máximo el X del acelerómetro, lo que sube el volumen. Y si por el contrario lo hago así, le bajo el volumen. Entonces puedo modular el volumen haciendo este movimiento y modular la frecuencia haciendo este movimiento. Con la mano a veces falla mucho, yo me imagino que es por la irregularidad de la mano, pero cuando uso Sí, un obstáculo material plano sólido. como un Sí. material sólido, funciona mejor. Voy a poner esto acá para que se visualice mejor. Entonces tengo esto para modular frecuencia y con esto puedo modular amplitud. Entonces podría ser un, un, un- una composición musical con el movimiento del aparato y con el movimiento de este obstáculo. Sería como un instrumento musical inalámbrico.
También podría dejarlo en una mesa y bloquear por partes el sensor. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, esto para interpretar el instrumento musical. Entonces, bueno, ya habiéndolo mostrado. Ah, juepuchica. Ah, sí. Ya habiéndolo mostrado, podríamos pasar un poquito más a cómo está implementado. Vamos a repasarlo rápidamente. Como les decía, estamos usando esta librería que se llama RayGUI. Usamos otras librerías estándar de C y de Windows para leer del puerto serial y bueno, operaciones generales de memoria. Usamos esta estructura que dice Theremin Data. Pongamos esto aquí así para que se vea un poquito del fondo. Entonces, que simplemente almacenamos los datos que ya les mencionaba de la distancia del ultrasonido y el acelerómetro en X, Y y Z. Este getFirstInt es una función que usamos para leer estos valores codificados. De hecho, quiero aprovechar para mostrarles cómo se ven los datos que estamos enviando desde el Android. Entonces acá los podemos ver en el monitor del Arduino. Entonces, como les decía, está la D, que indica como el inicio de los datos del ultrasonido, y el X, Y, Z, cada uno con los datos del acelerómetro. El Arduino recibe los datos análogos de 0 a 5 voltios y los mapea a un número entre 0 y 1023, porque la resolución de entrada del análogo es de 10 bits, entonces va de 0 a 1023. Entonces, bueno, eso es con las entradas análogas. Eso está mapeado para 5 voltios, pero como el acelerómetro solo da resultados en 3.3 voltios, entonces pues no se usa el rango completo de 0 a 1023. Y el ultrasonido pues sí es como es un contador que nosotros usamos, entonces ese no tiene el límite de los 10 bits como el puerto análogo. Entonces, esto es lo que recibe acá el código en C, y acá tenemos simplemente una función para leer los números que van llegando, funciones de utilidad para operaciones matemáticas. Esta es otra función que usamos para detectar los datos que nos llegan. Entonces, si nos llega una D, vamos a leer desde el inicio, que es el byte siguiente, hasta el final. Si nos llega una X, pues lo mismo, desde el inicio, que es el byte siguiente, hasta el final. Y así con cada letra. Y el main, que pues es como donde ocurre casi todo, empezamos simplemente bueno, acá es configuración general de la ventana. Acá abrimos el puerto serial, se abre como si fuera un archivo. Entonces pues lo abrimos así nomás con create file. Con este timeouts lo que hacemos es decirle que no espere datos nuevos. Nosotros siempre estamos leyendo. Entonces cuando le decimos lea 100 bytes, si hay 10, pues leemos 10 y ya. Que luego, como vamos a volver a leer, pues volvemos a leer. Pero necesitamos no bloquear la aplicación para poder seguir sintetizando el sonido. Bueno, acá es donde vamos almacenando, en este buffer, donde vamos almacenando los mensajes que vamos recibiendo. Acá es un poco de configuración del audio que vamos a generar. Y entonces este es el ciclo principal de la aplicación. Entonces lo que hace principalmente es mirar si el buffer de audio ya
se agotó, que es lo que nos indica esta función, si el buffer de audio se agotó, entonces vamos a volver a generar una nueva onda. Lo hacemos con una función de seno y le aplicamos la intensidad que estamos recibiendo, que más abajo vamos a ver cómo la calculamos. Y este current phase está basado en este número que vamos incrementando a medida que sube o baja la frecuencia con este wavelength. Y con eso vamos generando el sonido. Luego le damos update audio stream para notificarle al sistema de audio que pues, refresque el audio. Y acá es donde hacemos la detección de todos los datos del Arduino. Entonces, sencillamente lo que hacemos es leerlo como si estuviéramos leyendo un archivo. Le pedimos una cantidad de bytes grande. Este bytes to read es todos los bytes que quepan en el buffer. Que el buffer tiene 1024 bytes, pero nuestros mensajes no tendrán por ahí unos 30 o 40 bytes, así que nunca se va a llenar el buffer. Entonces lo leemos. Si no leímos ningún byte, entonces que salga de acá. Si sí leímos algún byte, entonces lo que vamos a hacer es interpretar, bueno, primero mirar si llegamos al final del paquete que leímos. Si llegamos al final del paquete, entonces que tenemos un paquete completo, entonces podemos interpretar los datos que llegaron y los guardamos en este data y ponemos este changed en true para que aquí abajo leamos ese data y actualicemos los datos, que es básicamente hacer un poco de manipulación aritmética para que los datos numéricos estén en el rango que queremos. Al final lo que hacemos es proyectarlo todo en el intervalo de 0 a 1, que ya con eso luego podemos usarlo para cualquier operación matemática. Y pues bueno, con eso también calculamos la frecuencia que deseamos y el volumen con este intensity. Cuando el sensor de ultrasonido recibe una señal muy grande, nosotros silenciamos el instrumento. Entonces le ponemos esta intensidad en 0. Y ya, con esto lo que hacemos es mostrar en la pantalla la información que hemos estado procesando. Y acá, ese es el ciclo básico de nuestro programa y con eso se logra toda la interactividad. Entonces volvámoslo a mostrar de nuevo. De pronto mostrar de qué manera se recogen los datos desde Arduino. Ah, sí, eso es una muy buena idea. Ujú. Entonces, acá tenemos el código del Arduino. Este código es aún más sencillo. Tenemos, acá especificamos los pines que usamos para disparar y escuchar las señales del ultrasonido. Almacenamos, este tiempo y distancia, creo que no lo estamos usando. Tenemos la aceleración, el acelerómetro en X, Y, Z y un acumulado como de las detecciones anteriores, porque lo que hacemos también es como un filtrado de paso bajo, low pass, básicamente mezclando cada nueva señal que nos llega con un histórico. Entonces, inicialmente el microcontrolador inicia la conexión serial y configura el pin el pin de eco, que es el que detecta cuando llega como un input, el trigger, que es el disparador del ultrasonido, como una salida, y este LED built-in como una salida, que el LED tampoco lo estamos usando. ¿Cómo usamos el ultrasonido? Sencillamente, encendemos el pin trigger. Bueno, lo apagamos por un instante, por 100 microsegundos. Luego encendemos el ultrasonido por 10 microsegundos y luego lo volvemos a apagar.
Y luego con este pulse in estamos esperando la cantidad de tiempo que ocurre desde que apagamos el ultrasonido hasta que el pin eco nos trae un resultado positivo. O sea, cuando recibimos señal de vuelta del pin eco, y eso lo almacenamos en tiempo. Este tiempo es en microsegundos, entonces para convertirlo en distancia en centímetros se divide por 58. Esto tiene una explicación basada en la velocidad del sonido. Pero aún así esta distancia la usamos simplemente para probar el sensor, pero en general nos quedamos con este valor de tiempo porque tiene más resolución que el valor de la distancia. Acá al hacer esta división estamos perdiendo, digamos que un poco de datos muy específicos de la señal. Y entonces acá empezamos a escribir sobre el puerto serial los datos. Entonces empezamos por mandar la D y luego mandamos el tiempo que tenemos almacenado. Luego leemos la aceleración en X, Y, Z. Este es el proceso que les decía de suavizar la señal, que lo que estamos haciendo es em, tener un 75% de la muestra anterior y un 25% de la muestra nueva. Y luego entonces lo sumamos estos cuatro valores y luego dividimos por 4. Y así lo hacemos para el X, Y y Z. Y luego de eso los imprimimos en el puerto serial. Entonces lo mismo. La letra X, el valor en X, el valor suavizado. Este pref es el valor ya suavizado. Entonces en X, en Y y en Z. Y luego cuando acaba todo nuestro ciclo esperamos 100 microsegundos para que luego él vuelva a empezar el proceso nuevamente. Entonces esto es lo que hace el Arduino para enviarnos esta señal que recibimos acá. Mostrémoslo una última vez Sí. para que se vea en funcionamiento. Y luego de eso, pues pasamos a responder las preguntas que tengan eh, la audiencia en el canal de Twitch. Entonces pongámoslo a correr. Y bueno, acá pongamos este acá y minimicemos este. Y entonces vamos a volverlo a probar. Entonces baja la frecuencia, sube la frecuencia. Vamos a bajarle el volumen, a subirle el volumen, a subirle el volumen. Uy, espere, ¿qué pasó? Subirle el volumen. Uy, espere, ¿qué pasó? No entiendo. ¿Por qué me escuché dos veces? Bueno, no importa. Parece que ya no. Bueno, continuemos. Entonces podemos modular la frecuencia, modular la amplitud o el volumen. Idealmente, y creo que es un buen momento para contar un poquito las otras cosas que quedarían como trabajo que podríamos seguir explorando. Es que el acelerómetro, ahorita solo estamos usando un valor del acelerómetro, que es el acelerómetro en X. Entonces, pues el acelerómetro da valores en Y y en Z que no estamos usando en este momento, pero los podríamos usar para modular el sonido de alguna otra manera. Y otro problema que es interesante es que a veces cuando estamos alejando este elemento que activa el ultrasonido,
hay como una distancia en la que él como que detecta un, no sé, se confunde de una manera extraña. Entonces acá lo estoy alejando. Bueno, no ocurrió esta vez. Mm, Sí, no ocurrió esta vez. Bueno, a veces ocurría que había como una distancia en un la salto. que ocurría así un salto en el sensor del ultrasonido, entonces iba... pero entonces... Ah, ahí ocurrió. No, no volvió a ocurrir. Pero bueno, entonces ahí tenemos nuestro instrumento. Y ya está. Bueno, cerrémoslo. Eh, listo, entonces con eso concluimos pues la demostración. Exacto. Continuemos con la presentación y pues siga Germán, porfa. Listo. Entonces, digamos que acá pues hacemos muestra ya de la validación del proyecto, como tal el funcionamiento. Entonces ahora vamos a hablar un poco más de lo que se logró. Entonces, nuestro público objetivo, pues más que todo como son para materiales Montessori, pues nosotros nos enfocamos, digamos que en niños y niñas entre edad de 6 a 10 años con una gran curiosidad por la música. Porque entre edad de 6 a 10 años, pues eh, ya que los dispositivos pues, que utilizamos pues, requieren un manejo más cuidadoso, no tan brusco. Entonces, eh, por esto no quisimos poner edades más cortas. Ahora, entonces, para validar el concepto que nos propusimos desde un comienzo, entonces logra emitir sonido, primero que todo. Entonces, sí, logramos hacer uso de estos sensores, ultrasonido y acelerómetro, para eh, variar la frecuencia y la amplitud, haciendo que emitiera una melodía, se puede decir, donde podemos captar y, digamos, escuchar de una manera pues muy fluida. Y la segunda pregunta que nos planteamos es, ¿invita a la exploración? Entonces esto de la manera en que un niño lo puede ver es que hay mucha como interacción, entonces llama la curiosidad, como a saber cómo está funcionando, por qué si muevo la mano más rápido o menos rápido, por qué si muevo la protobar de esta manera suena más duro. Entonces creo que logra un incentivo a los niños para eh, explorar y como darles mucha curiosidad acerca de cómo funciona. Y asimismo, como eh, buscar, o sea, hacer que ellos busquen, como que se interesen por de dónde sacan la idea, no sé, y puedan buscar que está basado como en este instrumento pues tan interesante que es el Theremin. Entonces acá pues también tenemos pues la vista gráfica, como vemos ya ahí ya explicamos que graficamos los valores y con unas barras pues el movimiento de que tienen estas variables. Y entonces por último tenemos digamos las pruebas de funcionamiento que hicimos como destacar es el rendimiento. El rendimiento es óptimo mientras se hace el uso de todos los sensores al mismo tiempo. No tuvimos ningún problema al hacer funcionar el sensor ultrasonido con el acelerómetro al mismo tiempo. Las variables no en ningún momento, digamos, se vieron afectadas. Entonces, por esa parte estuvo muy bien. La estabilidad, no- algunos problemas al inicio, donde teníamos como que crasheaba la aplicación, pero luego se lograron resolver. Entonces, por esa parte también digamos que cumplimos. En funcionalidad, digamos, nosotros no, al principio nos pusimos pues unos
como objetivos que queríamos lograr y los logramos cumplir con satisfactorio. Y de accesibilidad, entonces, estos materiales, digamos, para si uno quisiera construir alguno en casa o algo así, no es de difícil acceso, la verdad es muy sencillo encontrar los materiales y como ya lo dijimos ahorita, digamos que tiene un componente de escalabilidad bastante interesante porque se puede pensar en otros usos, se puede pensar en agregarle muchas cosas debido a las variables que manejamos. También hay mucha cantidad de sensores, digamos la parte estética, eh, pues para el tamaño del proyecto, digamos que no es muy bonito, digamos, a la vista, pero se logra como tener un dispositivo pues agradable en el sentido en que es fácil de utilizar. Entonces, también cumplimos por esa parte. No sé si Andrés quiere agregar algo para terminar. No, creo que ya todo está cubierto. Em, pues nada, de pronto si quisiera como contar un poquito acerca de pues que disfruté trabajar en el proyecto. Ujú. Me pareció una, pues que yo sé que con la tecnología de Arduino y con los sensores se pueden hacer cosas muy muy avanzadas, pero esto me pareció una actividad interesante para darle como algo divertido a los instrumentos que estamos usando, a los sensores y todo. Sí, Entonces, pues nada, concluyo esta actividad con una sensación muy positiva y pues con ganas de seguir trabajando en esto. sí, muy pronto otro reto. Sí, ya bueno, durante la semana iremos preparando el siguiente producto que les vamos a mostrar acá en el showcase. Entonces, pues quisiera en este punto invitar a los que están viendo, si tienen alguna pregunta o quieren saber algo en detalle, que pues todo lo que cubrimos, bueno, al menos del lado técnico, siento que fue como un poquito de afán, pero pues si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, pues estamos también acá para escuchar todo lo que ustedes nos puedan retroalimentar. Y pues mientras esperamos, no sé si su merced quiera agregar algo más. No, en realidad no. Creo que sí se cumplió en términos muy buenos. Creo que logramos lo que se propuso desde un inicio y una experiencia chévere, la verdad. Sí, sí, estuvo chévere, estuvo chévere. Pues bueno, yo me divertí harto porque pues yo también estoy acá molestando con los circuitos y todo, Ok. pues por la situación Ah, exacto, de, esa es otra variable. sí, eso no nos impidió como, pues nos impidió, bueno, como reunirnos a trabajar en un lugar así presencial, pero igual ahí lo fuimos trabajando de manera virtual y funcionó bien. Y pues ya en algún punto más adelante, pues ya pues yo le paso el kit para que su merced también haga Sí, sus experimenticos. listo. Listo. Bueno, pues las personas parece que quedaron con todo bastante claro. Sí, No hay ninguna pregunta por ahí. Eh, pues yo creo que entonces ya nos despedimos. Ya creo que cubrimos todo. listo. Listo, muchas Entonces, gracias. sí, muchas gracias a todos por estar. Los invitamos a que se suscriban, le den like y que estén pendientes porque pues vamos a seguir haciendo más cosas relacionadas con IoT. Entonces, pues siempre estén pendientes y nos vemos en una próxima ocasión.
Que tengan muy buena noche y hasta pronto.